Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast. Son las 5 en punto, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en vivo especialmente para ustedes. Agradeciéndoles de una vez por estar acá acompañando en este episodio podcast especial que inicia con esta muy buena canción. Sit all cloudy and blends with the dream of bottles lying everywhere. Got a guitar in my hand and a Western oil can under my ukulele for a chair. It's Aloha Friday, no work till Monday. It's Aloha Friday, no work till Monday. Cousins all here, drinking up my beer. Got cakes running everywhere. Got some pokey on the side while Mom was trying to hide the Miller and the Heineken beer. It's Aloha Friday, no work till Monday. It's Aloha Friday, no work till Monday. Okay, you know, when you want to get away, one thing about Friday, man, the working week is over. And frankly, I feel good, man. I work hard all week long. I can't wait to get away. You know, down like the beach, I'm cruising this weekend. Yeah, I get one hot concert too, man. That's the most important thing. But main thing too is to get enough money for gas and to go out to the disco. I like to see all them beautiful chicks. Yeah. So I'm gonna just kind of cruise, take my Bank of America card. You know, otherwise, how can I get money? Right? Plus, then my friends always say, "Hey, brother, you can buy me one drink, man." Kimbo and the crew sucking up the brew, who meet smoking on the side. All the surfers are dropping while the high schools are popping down Kalakaua for a ride. It's Aloha Friday, no work till Monday. 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 It's Aloha Friday. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad. Soy el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol y como presidente invito a que escuchen Post La Verdad, que próximamente van a hablar de mi programa, de mi serie El Presidente, y como presidente le di estos
hueones reculiados, la Copa América, ¿cachai? Bueno, estaba sonando una canción de Kimo Kawano y Paul Nato llamado Aloha Friday, No Work Till Monday. Apenas porque mañana va a ser viernes, ya vísperas del tercer puente, 3 seguiditos. En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena acá en Colombia. A todas estas por aquí ya salieron las cifras de casos de contagio del día de hoy en Colombia. Si me permiten acá a ver. 3.486 casos nuevos reportados para el día de hoy, jueves 25 de junio, para un total de 80.599 casos en Colombia dentro de las cifras oficiales. Muy seguramente la cifra ha de estar mucho más disparada. Bogotá sigue siendo el foco con 24.646 casos. Atlántico tiene 18.593. Valle del Cauca 8.689. Bolívar 7.852. Magdalena 1.481. Antioquia 3.457. Cundinamarca 2.278. El Amazonas tiene 2.228 casos. El Meta va por los 1.170. Y así la cifra va subiendo. Muy seguramente llegaremos rápidamente al tema de los 100.000. Romperemos esa barrera de los 100.000 casos en Colombia. El clima en Bogotá está un poco frío, 14 grados, en un cielo mayormente nublado. Todavía se ven rezagos de la bruma fuerte que había el día de ayer por la arena del Sahara que ha recorrido hasta esta parte de la geografía mundial. 14 grados temperatura en Bogotá, 13 grados de sensación térmica con humedad del 57% y vientos de 21 kilómetros. Ha estado venteando, estaba haciendo harto viento, un viento frío pero cargados. Todavía se ve sobre el horizonte, se ve un poquitico como un tono marrón sobre los cerros, sobre la distancia. Eso es por la arena del desierto del Sahara que ha llegado acá. El atardecer está programado para las 6:10 de la tarde. Y bueno, estábamos hablando sobre los casos de contagio. La pandemia sigue. El Ministerio de Salud dice que el impacto del día sin IVA es algo insignificante, que hay más impacto en la gente que sale de fiestas o a otro tipo de reuniones o otro tipo de cuestiones y no propiamente a las que sucedieron el viernes pasado con el viernes del día sin IVA. Día sin IVA que va a volver ahorita y va a volver el 3 de julio y va a haber otro el 19 de julio y todo nos ha establecido, todo nos ha fijado si se va a hacer 100% de forma virtual. El problema es que las grandes superficies, las cadenas de almacenes, pues como que aquello del manejo de plataformas digitales les queda un poco grande porque ya mucha gente vio cómo les tocaba hacer una supuesta fila virtual a la hora de tan siquiera solo revisar o cotizar precios. Pero bueno, hablemos del tema importante del día de hoy. No sin antes saludar al grupo Plagiosos, nuestros amigos de grupos Plagiosos, que dice buenas tardes. Y quiero para ello poner este pequeño audio que sea como introductorio y lo estaré colocando para que estemos en sintonía con el tema del día de hoy. Patria, honor, lealtad, ajúa. Patria, honor, lealtad, ajúa. Así es como hablaba el comandante de las fuerzas militares, haciendo referencia a que el Ejército Nacional, el glorioso Ejército Nacional, está convocado y está conformado por solo patriotas. Que quienes lo critican es porque quieren ver acabado el país. Y porque no hay nada más patriótico que sentirse orgulloso de lo que es el glorioso Ejército Nacional. Incluso con hechos y actuaciones que se dieron a conocer en las últimas horas frente a la violación
al acceso carnal violento a una menor de edad, a una menor de 14 años, a una niña de 12 años de la comunidad Embera. En el podcast de ayer, don Javier hizo muy bien en recrear y en hablarnos sobre esta noticia, para lo cual hoy ya se ha comunicado, se ha establecido que estos militares, los 7 se declararon culpables de los hechos, y de esos 7, 6 van a ser condenados por violación y uno de ellos va a ser condenado por ser cómplice de esa violación. Acá en el chat en Spreaker, doña Diana Reuter dice muy buenas tardes. Don Milo RP dice buenas tardes, don Andrés y demás estimados podescuchas. Si algo quedó demostrado el día sin IVA es que en el país de la tal economía naranja las ventas digitales fracasaron rotundamente, exceptuando Linio y Mercado Libre. Todas las demás plataformas de grandes almacenes colapsaron por completo. Muy buen comentario este de don Milo, suscribo completamente. Este fracaso rotundo es porque sencillamente somos un país arcaico que no ha sabido migrar, que no ha sabido llegar al uso masificado de las nuevas tecnologías, comenzando que no tenemos cobertura. Escasamente en las capitales, en algunas capitales y en algunas ciudades intermedias hay señal 4G o acceso a banda ancha, ni que se diga en las regiones remotas, pero bueno. Les estaba contando sobre lo que ha sucedido frente a los 7 militares, ¿no? Generó indignación, generó el repudio nacional, salió el mismo Duque a decir que ellos merecen la pena máxima, que incluso deberían estrenarse con la cadena perpetua. Desde todos lados empezaron a cuestionar lo que estaba haciendo el ejército, diferentes partidos, los de oposición de una forma más enérgica, los partidos oficialistas o gobiernistas tratando de decir que esto era solo un tema de manzanas podridas, que no exageremos, que no llevemos esto a los extremos, que nuestras fuerzas militares hay que seguirlas cuidando y respaldando, y que esto que pasó fue un hecho lamentable, pero ya es un lunarcito que se dejará a un lado. O incluso a exceso ya como lo de María Fernanda Cabal, al sugerir que esto se podría más bien tratar de un falso positivo judicial para enlodar el buen nombre de las fuerzas militares. Como si tuviera un buen nombre. Pero bueno. Empecemos por los hechos que ya se conocen. Estos 7 militares se acogieron a los cargos que Fiscalía, desde la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal en Colombia, le imputó frente a los hechos. Y voy a leer textual parte del comunicado de prensa que sacó hoy 25 de junio desde Cali, porque allá está el fiscal general en estos momentos, hablando al respecto. Eso está en el segundo párrafo. Desde Cali y Valle del Cauca, el fiscal general señaló que los uniformados fueron imputados, y póngale cuidado a esto porque aquí vamos a empezar la discusión, fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, 6 de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados. Continuó acá abajo en el penúltimo párrafo. El juez promiscuo penal municipal de Pueblo Rico, Risaralda, atendió la petición de fiscalía e impulsó medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados. Ahora póngale que esto siguiente. La cual deberá cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias. En guarniciones militares nos han tenido Andrés Felipe Arias y a muchos otros más que han investigado y que han sancionado, ¿no? ¿Por qué no los ponen en una cárcel? ¿Por qué en una guarnición militar? Si incluso aceptaron cargos. Sí, todavía no han sido condenados porque falta ahora la audiencia ya de lectura de fallo por parte de un juez de conocimiento, en donde incluso les tase la pena que han de tener. Pero bueno, esto se los dejo para la interpretación de ustedes. Ya los remitieron a una guarnición militar. Bueno, el problema de todo esto
Y mucha gente está saliendo contenta y está aplaudiendo, está diciendo, qué bueno que esos militares hayan aceptado cargos, qué bueno, señor fiscal. El fiscal salió y dio rueda de prensa, están hablando desde diferentes medios, qué bueno que el fiscal hizo lo que hizo y puso a temblar a esos militares y aceptaron cargos y todas estas cosas. Pero aquí hay un problema, saludando a don Luis Gamba que dice, buenas tardes, sintonizado. Muchas gracias, don Luis. Aquí hay un problema, y es el siguiente. El fiscal general de la Nación, el encargado de la acción penal aquí en Colombia, no hizo una debida imputación de los delitos que le achacó a estos 7 militares y que resultaron aceptándolos. Ya les voy a explicar por qué. Daskiet nos escribe y dice, hola, ¿qué tal? Del ejército se puede esperar lo peor, falsos positivos, tráfico de drogas, ventas de armas a grupos armados, violaciones, etc. No se tiene de glorioso ese ejército para delinquir. Yo me quedo con la definición que dieron voceros de las comunidades indígenas, un grupo armado legal. Eso resulta ser el Ejército Nacional, un grupo armado legal, que actuando desde la legitimidad que tiene el Estado para el uso de la fuerza y la implementación de armas, pues comete todos los delitos que comete a través de cada uno de sus miembros y en general. Bueno, para esto voy a poner aquí un poquitico a modo de profesor de Derecho Penal, pero pues es que toca hacer el ejercicio, porque toca entender por qué el fiscal general o la Fiscalía General de la Nación hicieron una indebida imputación de los hechos. Ya todos conocemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dio a conocer y cómo fue la situación en la que una niña de una comunidad indígena en Vera de 12 años resultó violada, accedida por 7 militares en ejercicio. Entonces, para lo cual habría que aplicar el Código Penal como tal, en su artículo 205. ¿Qué dice el Código Penal colombiano en su artículo 205? Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 15 años. Y aquí lo que se castiga, lo que se sanciona es que se haya ejercido violencia sobre una persona y se le haya accedido carnalmente en contra de su voluntad, violentando su consentimiento de querer tener relaciones o no con una determinada persona. Pero ojo, ¿cuál fue el delito que le imputó el fiscal general de la Nación a estos militares? El que aparece, yo le estaba leyendo, el que aparece en el artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entonces póngale cuidado a esto. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Incurrirá en prisión de 14 años. Es que aquí ya lo habían declarado inexequible, estaba leyendo la... No, voy a pasarlo a la página del Congreso, que acá está mejor el tema. Bueno, mientras voy abriendo el Código Penal, porque en la página de la Alcaldía de Bogotá no está actualizado, lamentablemente. Acá en la página del Congreso sí, para que lo busquen. En la página del Senado, artículo 205 y 208, que son los que estamos acá revisando en este momento. Voy a leer otra vez el artículo 208 que ya está actualizado, aquí en la página del Senado. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Esta tiene la misma pena que el acceso carnal violento. Sí, tiene la misma pena. Pero el problema aquí es que el acceso carnal violento y el acceso carnal abusivo protegen dos bienes jurídicos distintos y tienen un enfoque distinto. El acceso carnal violento es la violación, lo que se conoce popularmente violación, ejercer violencia sobre una persona para accederla carnalmente. De hecho, el mismo Código Penal lo habla en su artículo 212. Explica a qué hace referencia con acceso carnal. Entonces es lo siguiente. El artículo 212 dice:
Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores se entenderá por acceso carnal la penetración de miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Eso es un acceso carnal. Y es violento cuando se ejerce violencia sobre una persona para someterla y accederla. Pero ¿qué pasa con el acceso carnal abusivo? Resulta que el acceso carnal abusivo se da cuando se tiene relaciones sexuales con una persona menor de 14 años. Pero es en un contexto completamente distinto al que sucedió con la niña de 12 años de la comunidad en Vera, violada por 7 militares. ¿Por qué? El ejemplo más práctico que se utiliza para explicar el acceso carnal abusivo es que un muchacho de 16 años tiene una novia de 13 años y tienen relaciones sexuales. Ella quiso. Eran novios. Fue como un acuerdo. Pero resulta que para la ley penal, una persona menor de 14 años aún no está en capacidad de decidir, de disponer de su cuerpo para tener relaciones. Esa es la situación. Esa es la explicación. Una persona menor de 14 años, dentro de su madurez mental, dentro de su raciocinio y de su entender de las cosas, y así lo establece la ley, especifica que no está en capacidad de decidir libremente si tiene o no relaciones sexuales. Y que el muchacho así diga, es que ella era mi novia, es que ella quería, no podían tener relaciones sexuales porque la ley es clara y es expresa, en el sentido de establecer que una relación sexual con una persona menor de 14 años es acceso carnal abusivo. Si se dan cuenta, aquí no se utiliza la palabra violento o violencia, que se haya ejercido violencia. Voy a volver a leer el artículo 208. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. El que acceda no dice que se tiene que hacer con violencia, no, sencillamente el que acceda. El problema es que el fiscal imputó cargos diciendo que estos 7 militares cometieron acto sexual abusivo. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. O sea que en el expediente y en la imputación formal que hizo la fiscalía se da a entender que la niña de 12 años en algún momento quiso tener relaciones con estos 7 soldados. Para que vean lo aberrante y lo absurdo. Por eso yo saqué hace poco un trino en mi cuenta personal en @JABP008 diciendo que el fiscal Barbosa es un idiota. Porque hay que ser un completo idiota, o a quién le está haciendo el favor, para hacer una indebida imputación, haciendo pasar que la niña de 12 años sí quiso tener relaciones, pero que a los militares se les está condenando por haber tenido solo relaciones sexuales con la niña, sin ningún grado de violencia. Aquí lo correcto era que se le hubiera imputado a estos militares el artículo 205, que es acceso carnal violento, con los agravantes correspondientes. Y sí, la fiscalía dice que es acceso carnal abusivo con los agravantes. No especifican cuáles son los agravantes, no los conocemos. Pero si mete dentro de los agravantes, sencillamente sigue desconociendo que a esta niña de 12 años le infringieron violencia para poder accederla. Voy a leer los agravantes, que son 8. Los voy a leer con ustedes. Y vamos mirando cuáles de estos agravantes les empiezan a aplicar y a sumar a estos 7 militares que hoy se declararon culpables de haber accedido carnalmente a esta menor. Circunstancias de agravación punitiva, artículo 211. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores aumentarán en una tercera parte de la mitad cuando, 2 puntos. Primero, la conducta se cometiera con el concurso de otra o de otras personas. De otra u otras personas.
Aquí hay 6 personas, 7. El concurso es cuando hay 2 o más personas. O sea, aquí se da. Primer punto se da el agravante. Segundo, el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. Claro que ellos están en una posición privilegiada, son soldados, son militares, estaban uniformados. Tercero, se produjere contaminación de enfermedades de transmisión sexual. Hasta el momento, y en lo que he revisado el caso, aún no se sabe que medicina legal están haciendo los trámites y las pruebas concernientes, hay que esperar que salga. Porque si la niña resultó ser contagiada por herpes, por gonorrea, por sífilis, por sida, es un agravante. Cuarto, se realizare sobre persona menor de 14 años. Y aquí estamos hablando de una niña de 12 años. ¿Ven por qué yo digo que la imputación se debió haber hecho sobre acceso carnal violento con el agravante, con esos 3 agravantes que hemos leído, haciendo énfasis sobre el número cuarto, que es realizar sobre persona menor de 14 años? Es que no es lo mismo un acceso carnal abusivo que un acceso carnal violento. Y aquí están haciendo a un lado, la fiscalía está haciendo de forma olímpica, de forma irresponsable, de forma canalla, a un lado el tema de la violencia que le ejercieron a esta niña de 12 años. Continúo con los agravantes. Número quinto. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera permanente o compañero permanente. Bueno, este agravante considero yo y creo yo que no lo aplica, pues porque no había ninguna filiación o relación cercana de tipo familiar o de amistad o de cercanías entre los militares y los indígenas. Sexto, se produjera el embarazo. Eso es algo que aún no sabemos. No sabíamos si ya esta niña de 12 años ya estaba en madurez de fertilidad, si está bajo riesgo de quedar o no embarazada. Eso no lo va a determinar en su momento medicina legal, porque hay que conocer el informe de medicina legal al respecto. Séptimo, y póngale cuidado a este. Si se cometiera sobre persona en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Aquí también aplica este agravante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una niña de 12 años, de una comunidad indígena, de un resguardo que estaba protegido y que estaban haciendo presencia estos militares supuestamente para proteger a estos resguardos indígenas y para hacer control de grupos armados ilegales, de paso de narcotráfico. Mejor dicho, ellos estaban haciendo presión en esa zona y violaron a una niña de una comunidad indígena. Número octavo. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Este agravante, para mí, también tiene que aplicarles a estos militares. Porque a razón de que 7 personas van a coger y acceder carnalmente, de forma violenta, a una menor de edad, menor de 14 años, a una niña de 12 años, que está en una comunidad indígena. ¿Cuál es la manía? ¿Cuál es la rencilla? ¿Cuál es el problema que tiene el Ejército Nacional, el gobierno central con las comunidades indígenas? ¿Qué mensaje querían dar ellos violando a una niña entre 7 militares al resto de la comunidad indígena? ¿Qué está pasando en toda esa situación, en todas esas zonas de resguardos indígenas en donde están haciendo presencia los militares? ¿Por qué está pasando esto? Y vuelvo y digo lo que dice el numeral octavo del artículo 211 del Código Penal. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Bueno, aquí grupos plagiosos dicen, entonces por error de procedimiento, ¿qué va a pasar? Y Dasquiet comenta, entonces si la víctima hubiera tenido 17 años, ¿no hubiera pasado nada? Claro que hubiera pasado, porque
en este caso se ejerció violencia. Y es que el acceso carnal violento aplica sin importar la edad. La cuestión es que nadie puede tener ni relaciones ni actos sexuales con una persona menor de 14 años. Además, ¿qué tan corrido de la teja tiene que estar una persona, incluso mayor de edad, para meterse con una persona de 14 años? Para mí la ley penal debieron haberla subido más. Yo creo que hasta los 16, que era como estaba antes y como se ha establecido en varios países. Pero acá en Colombia, por cuestiones de embarazos no deseados, de cuestiones familiares, de incestos y otras cosas más, decidieron bajar con la ley 599/2000, que es el Código Penal, el tema de la edad a los 14 años. Porque si no, entonces, según la excusa del legislador y lo que se planteaba en su momento, era que si se seguía manteniendo el tema de los 16 años como límite de edad para tener relaciones consentidas, se nos llenarían las cárceles de personas que accedieron carnalmente de forma abusiva a menores de 16 años. Entonces decidieron bajarlo a 14. Otros incluso pedían bajarlo a 11, a 12. Ya se darán cuenta del nivel de depravación de lo que hay en quienes legislan en el Congreso. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué entonces estos militares aceptaron cargos? Claro, esto les da a que van a tener la baja deshonrosa, ya no podrán ser militares y todo, y muy seguramente tendrán los beneficios de ley procesal que les corresponde por haberse allanado desde la audiencia de imputación. Pero otro hubiera sido el cantar si aquí el fiscal les hubiera imputado los delitos que es. Los delitos que son acceso carnal violento agravado por haberlo cometido con menor de 14 años, por haberlo hecho con persona protegida, por haberlo hecho en concurso con otras personas, por haber utilizado una posición para ponerlo ahí, y por tratar de someter a una comunidad, como en este caso la comunidad embera, la comunidad indígena que habita en esa zona donde ocurrieron los hechos. Esta es la situación. Eso es lo que pasó. Por eso, y por mucho más, es que el fiscal Barbosa sencillamente la embarró, la cagó, haciendo una indebida imputación sobre los hechos. Esto tiene que generarnos indignidad, toda. Porque vuelvo y digo, aquí la fiscalía está haciendo pasar a la niña como si ella sencillamente hubiera querido tener relaciones con ellos, con los 7 soldados, y los 7 soldados dijeron, bueno, hagámosle, le hicieron y ya. Esa es la diferencia, esa es la pequeña diferencia entre un acceso carnal abusivo y un acceso carnal violento. Por eso yo no quedo conforme con la imputación que hizo la fiscalía, no quedo conforme con el comunicado de prensa que ya les leí hace un momento, no quedo conforme con que estos militares hayan aceptado cargos. ¿O es que qué clase de arreglo hicieron entre fiscalía y militares y la defensa de esos militares? ¿Usted me acepta cargos y yo le cambio el tipo del delito? Hacemos pasar que la niña fue que les quiso caer a ustedes 7 y ustedes, pobrecitos, se dieron ante ella y lo están acusando, y me aceptan y yo abogo para que ustedes tengan las suficientes rebajas. Porque si esto hubiera sido por acceso carnal violento con sus agravantes correspondientes, como los acabé de leer hace un momento, muy seguramente a estos 7 militares les habrían metido la pena máxima correspondiente. Luis Gamba dice, la cagó, no le hizo un favor al ejército y aquí no les importa la población indígena. Vuelvo y digo, ¿cuál es la vaina con las poblaciones indígenas? Porque es que yo me quedo, y muy seguramente en la imputación de cargos, cuando se conozca bien cuáles fueron los agravantes, porque en el comunicado de prensa no lo dicen, en la rueda de prensa tampoco, no va a estar el número 8,
que vuelvo y lo leo porque es que hay que quedarnos con esa agravante. De entre todos, este me parece crucial. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Estamos hablando de una comunidad indígena. Estamos hablando de un grupo de personas con curso, ¿cierto? De militares en ejercicio, usando la fuerza, que están haciendo presencia militar en una zona, en un resguardo indígena. Violan a una niña de 12 años. ¿Y a razón de qué? Es más, aquí no se ha hablado si estas personas tienen o no antecedentes. Si pudieran haber sucedido casos similares o peores a este. Si estos mismos 7 militares u otros más han accedido, han acosado al resto de la comunidad indígena o donde ellos hayan estado. Porque no se sabe. Eso no lo dicen. Aquí ya Fiscalía y Ministerio de Justicia se lavaron las manos y dijeron, los militares ya aceptaron los cargos. Hicimos justicia. Se hizo lo que se tenía que hacer. Y claro, me podrán decir, ay Andrés, pero es que usted mismo dijo, el delito de acceso carnal violento con el de acceso carnal abusivo da la misma pena. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos también van a... Sí, el problema es el siguiente. El problema es que aquí el tema de la violencia se está dejando a un lado. Aquí no se está hablando que ejercieron violencia 7 hombres para acceder carnalmente, de forma violenta, a una niña de 12 años. Y resulta que entre los parámetros de justicia que se maneja está el de la verdad. Y aquí no nos están contando la verdad de los hechos. Aquí la están omitiendo. Y aquí sencillamente estos militares aceptando estos cargos de una indebida, de una mala imputación, la están sacando barata. Es que no hay que afectar el buen nombre de las fuerzas militares. Claro que hay que afectar porque son fuerzas militares. Y a ellos hay que hacerles un juicio de reproche mucho mayor que al que incluso se le debe hacer a grupos armados ilegales. Porque resulta que es que los militares usan la fuerza, usan las armas, bajo la tutela del Estado, y bajo ese precepto cometen delitos. Entonces, claro, el juicio de reproche es mucho mayor. Es mucho mayor el juicio de reproche que se le debe hacer a las fuerzas militares que cometen esta serie de delitos. Vean todo lo que está pasando al respecto. Y sencillamente, la verdad de los hechos no se está contando, se está omitiendo y está quedando en el papel y en la imputación que esta niña sencillamente quiso tener relaciones sexuales con 7 militares. Muy idiota el fiscal Barbosa, muy aberrante él, y muy mal manejado esto por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía. Para salir a dar declaraciones bien, para salir a hablar de esto bien, para ruedas de prensa, comunicados, Twitter, noticieros, periódicos, sí. Pero para actuar como debe ser, mal. Y eso está siendo muy mal manejado. Y aquí no se está haciendo justicia. Aquí sencillamente se le está buscando es restarle responsabilidad a las fuerzas militares, a estos 7 soldados, y sencillamente se está haciendo todo para que ellos la saquen barata al haberse acogido a esto. Cuando recibí la noticia sobre el medio de que ellos se habían acogido a los cargos, ahí mismo me generó el sentimiento de sospecha. Me puse a investigar y efectivamente encontré, que es con todo eso que les he expuesto acá, el por qué ellos sí se quisieron acoger, porque sencillamente les imputaron un delito que no era y no le pintaron la cosa tan grave ante la justicia. Bueno, son las 5:40 ya. Hagamos un corte musical. Bueno, aquí un imandacho dice: los indígenas no tienen otra jurisdicción, no deberían más bien acogerse a la justicia de ellos. Pues las comunidades indígenas ya han salido, han dicho que estos militares deben ser juzgados en virtud de la jurisdicción indígena, y también por eso fue el afán de que ellos se acogieran a estos cargos. ¿Qué pasa con la jurisdicción indígena? La jurisdicción indígena se reconoció por Constitución del 91 y ha sido la Corte Constitucional la que ha
establecido ciertos parámetros, ciertas cuestiones a la hora de interpretar cuándo aplica o no aplica la jurisdicción especial indígena. El problema es que este tema de la jurisdicción indígena tampoco es que haya suficiente legislación y es algo muy turbio en el sentido en que no se entiende muy bien a veces cuándo aplica, cuándo no aplica. Pero esta aplicación de la jurisdicción indígena debe ser declarada por un juez. Y en lo que vimos en esta audiencia de imputación no se hizo solicitud correspondiente frente a eso. Solicitud formal. Ahora bien, me gustaría saber qué va a pasar con el abogado representante víctima en la siguiente audiencia que va a ser la lectura de fallo, ya ante un juez de conocimiento. Si apelará o no, yo buscaría apelar. Si yo fuera el abogado representante víctima, apelaría este fallo. Así me vaya en contra de fiscal y abogados defensores y el mismo Ministerio Público, que es el procurador, que es un delegado que nunca hace nada. Pero yo apelo esta sentencia. Y digo, qué pena, pero ellos están aceptando unos cargos y aquí hay una indebida imputación y ellos aceptaron algo que no fue lo que sucedió. Porque aquí sucedió fue un acceso carnal violento en menor de 14 años, agravado, y no un acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Bueno, son las 5:42, hagamos un corte musical y ya vuelvo para que hablemos sobre el otro cagadón y lo que está pasando ahora con lo que están pidiendo algunos, y es que les aplica o no el tema de la cadena perpetua a estos militares. Corte musical y ya vuelvo.
La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post la verdad. Patria, honor, lealtad, agua. patria, honor, lealtad y ajúa, ¿no? Ese es el grito de batalla ahora de los militares. ¿Será que estos militares, mientras accedían carnalmente y violentamente a esta menor de edad, le decían ajúa? ¿Le decían patria, honor? ¿Le decían esto? Patria, honor, lealtad, agua. ¿Será que ellos lo estaban haciendo con amor de patria? ¿Con mucho honor? ¿Con mucha lealtad? ¿Con mucho ajúa el violar a esta menor de edad, como lo hicieron? Esa es la pregunta que queda. Porque lamentablemente tenemos una fiscalía incompetente que no sabe manejar este tema, no supo hacer una debida imputación de cargos y vean a lo que llegaron. A decir que esta niña sencillamente tuvo consentimiento y quiso tener relaciones sexuales con 7 soldados. Aberrante. Javier Ruiz se conecta y dice ajúa. Así es, don Javier, ajúa. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que el uribismo ha querido manejar esto de la forma más mediática posible para buscar réditos políticos. Entonces sale Iván Duque, sale ayer en su habitual programa que nadie ve. Mejor dicho, cada vez que sale siempre hace el ridículo, ¿no? La vez pasada fue con las tarjeticas, ayer fue con lo que dijo a continuación, y es que esto era un hecho imperdonable, que esto se debía rechazar, que él daba instrucciones a las fuerzas militares, al Ministerio de Defensa, para que investiguen el caso y pongan ante la justicia a los directamente responsables, y que qué bueno que con ello se estrenara el tema de la cadena perpetua. Por eso en el trino que les comento que saqué, dije, el fiscal Barbosa es un idiota, pero Duque es aún más idiota. ¿Por qué? El fiscal es abogado, el problema es que él no es penalista. Duque también es abogado. Y Duque, siendo presidente y siendo abogado, se le olvidó que el acto legislativo que salió aprobado por el Congreso la semana pasada todavía no ha pasado a sanción presidencial. No se ha promulgado como debe ser. Sanción presidencial, ¿qué tiene que hacer? No ha llegado al control correspondiente que le debe llegar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tampoco se ha pronunciado de ese acto legislativo porque sencillamente aún no ha llegado a sus manos para ser estudiado. Por lo tanto, este acto legislativo aún no está en firme, no está aprobado. No ha surtido el control de constitucionalidad que le debe correr, como así lo estableció la misma Constitución y está mismo también por las diferentes leyes, a la hora de reformar la Constitución mediante un acto legislativo que es a cargo del Congreso de la República. O sea, ese tema de la cadena perpetua aún no está en firme. Primer ítem. Segundo, en dado caso que la Corte Constitucional diga que ese acto legislativo reformatorio de la Constitución en donde establece que en Colombia se puede permitir la cadena perpetua en caso de delitos contra menores de edad, eso no quiere decir que automáticamente todas las personas que cometan delitos sexuales en contra de menores de edad, después del fallo de la Corte Constitucional, van a tener la cadena perpetua. No, porque para eso se necesita una ley que cree el tipo penal, que modifique el Código Penal, que incluya este tipo penal de cadena perpetua en casos de violencia sexual contra menores de edad. Y en este año no va a salir eso. Vuelvo y digo,
si la Corte Constitucional declara exequible todo el acto legislativo del tema de la cadena perpetua. Eso saldrá pues si acaso el otro año, si sacan la ley, porque depende si sale un ponente dentro del Congreso que diga ya que la Corte Constitucional nos dio el aval y dijo que es exequible, vamos a sacar una ley en donde ahora sí incluya el tipo penal de cadena perpetua dentro del Código Penal colombiano. Y resulta que eso no ha pasado. La Corte Constitucional tampoco ha revisado el acto legislativo. El acto legislativo no ha sido sancionado por parte del presidente, como para que salga Duque de forma embaucadora, de forma embustera, engañando a la gente, buscando ganarse réditos políticos y buscando aprovechar la indignación que hay frente a este aberrante caso, diciendo que a estos militares hay que estrenarlos con la cadena perpetua. Si la medida de la cadena perpetua, este acto legislativo, lo dijimos la semana pasada, es un acto meramente populista, el que Duque venga a decir que con los militares se les va a estrenar la cadena perpetua es doblemente populista e ignorante y embustero. Lo es completamente, lo es. El trino que yo saqué, y aquí les hago menciones: el fiscal Barbosa es un idiota, no sabe cómo hacer una imputación, y Duque es más idiota aún por decir que a los militares se les debe condenar con la cadena perpetua. Muy acertadamente don Javier Ruiz, en su cuenta @contraguardia, me citó el trino poniendo lo siguiente: se nota que son abogados de la Sergio Arboleda, ¿no? Y es que recordemos de dónde viene Duque, de dónde viene Barbosa. Ambos fueron compañeritos de clase de la Universidad Sergio Arboleda en su facultad de Derecho. Duque lo nombró como asesor presidencial, como secretario dentro de una de las funciones de presidencia en la Casa de Nariño, porque era su amigo de universidad, su compañero de pupitre. Duque lo terna para fiscal porque era su compañero de pupitre. Es abogado, sí, pero no es penalista. Aquí homónima anónima en su cuenta @política del amor nos responde en Twitter: la justicia en Colombia opera con errores voluntarios para favorecer a los culpables, no pasará nada. Eso está claro, ahí es en donde pienso en lo que con orgullo hablan de su voto en blanco. Gracias a homónima anónima por este comentario que nos deja en Twitter, porque sí, esta es la situación, esto es lo que está pasando. Este pequeño, entre comillas, error del fiscal pues se presta para eso. Ahora bien, miremos este tema dentro del panorama político y mirámoslo de una forma un poco más macro. Los uribistas fueron los ponentes del acto legislativo para permitir la cadena perpetua en Colombia. Ese acto legislativo tiene que ser revisado por la Corte Constitucional. Muy seguramente, y conforme a la jurisprudencia y a los precedentes que hay, la Corte Constitucional tiene todo para declarar ese acto legislativo como inexequible y no aprobarlo, o sea, tumbarlo. ¿Qué va a pasar con la Corte Constitucional? ¿Qué ataque mediático, qué cuestionamientos va a recibir por parte del uribismo y de la prensa que veía con buenos ojos que en Colombia existiera cadena perpetua en contra de violadores o de personas que cometieran delitos sexuales en contra de menores de edad? ¿Qué va a pasar? Y es que desde ya el uribismo ha estado ambientando otra vez el tema de atacar a la Corte Constitucional. Y la bronca y la tirria que le tienen los uribistas a la Corte Constitucional fue por no permitir la reelección indefinida de Uribe. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo doctor Londoño. Y para la prueba les tengo esto, un audio, fragmento del programa de ayer, 24 de junio, de La Hora de la Verdad, en donde el doctor Londoño, hablando con sus panelistas, decía lo siguiente. Álvaro Uribe estaba trabajando en lo que la gente estimaba que era lo esencial, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico y el tema de la inclusión social. Y ganó las elecciones y las ganó ampliamente, y vino la reelección y las volvió a ganar ampliamente.
hasta que la Corte Constitucional resolvió que la reelección de Álvaro Uribe sería imposible para un tercer mandato y para cualquier otra época, lo que es obviamente un abuso de la autoridad de la Corte y un golpe de Estado que le dieron a los electores colombianos. ¿Cómo le parece? Álvaro Uribe quedó para siempre excluido porque ya fue 2 veces presidente y no puede volver a hacerlo nunca más. En una teoría que tiene la Corte Constitucional, cuando no le gustan los actos legislativos, o sea, los reformatorios de la Constitución, la Corte saca a relucir la gran teoría de la sustitución de la Constitución. Y con eso logra hacer un control constitucional que debiera ser solamente de vicios de forma a convertirlo en un control de fondo. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con la reelección del presidente Uribe. La Corte hace lo que le da la gana y da golpes de Estado cuando le da la gana, y ha hecho con la Constitución política lo que le ha dado la gana. Aquí no elegimos una Corte Constitucional, elegimos un constituyente, elegimos un legislador, elegimos un poder omnímodo. Aquí hay una dictadura, que es la dictadura de la Corte Constitucional, sea la verdad dicha. Dictadura de la Corte Constitucional, que no dejó que Uribe se reeligiera para un tercer periodo o que no se pudiera volver a reelegir indefinidamente. Una corte que es una dictadura. Acuérdense que el año pasado ellos estaban hablando de sacar un referendo derogando cortes, tumbando fallos. Ellos van en contra de romper toda la institucionalidad. Y muy seguramente el tema del acto legislativo que busca tener cadena perpetua para violadores de menores de edad, si la Corte Constitucional lo tumba, le van a caer con toda y van a seguir generando indignación para que puedan tumbar a esta Corte. Esa es la finalidad del uribismo. Esa es la situación que tiene el uribismo hoy. La Corte Constitucional, la rama legislativa, es en donde ellos aún no han podido lograr permear a través de sus políticas. Ya tienen el gobierno, rama ejecutiva, ya tienen el Congreso, rama legislativa, pero la rama judicial no. Entonces, ellos, como están con su caballito de batalla, guerrilla, narcotráfico, seguridad democrática, también están con el tema de violaciones y por eso buscan tener, subir penas de forma populista y todas esas cosas. Todo lo están haciendo para estructurar su plan propio de Estado. El Estado colombiano está cada vez en riesgo, está cada vez en peligro si el uribismo sigue en el poder y si el uribismo sigue haciendo lo que quiere seguir haciendo. Y si la Corte Constitucional no les da el gusto y les declara exequible este acto legislativo populista, muy seguramente tendrán motivos suficientes para levantar indignación y buscar tumbar a la Corte Constitucional o incluso a las otras cortes. Ellos ya lo dijeron el año pasado con su referendo. No me extiendo más por hoy, les dejo esta pequeña reflexión. Ya saben, el Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter mío es @JABP008. Mañana programa especial con Iván Dacho, con Caroleta, con Don Javier, hablando sobre El Presidente, la serie de Amazon protagonizada por Andrés Parra. No siendo más, me despido. Hasta el próximo episodio podcast. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado. La verdad. 6 de la tarde.